Buenas tardes, mi nombre es Jenny Lemos y el día de hoy les voy a hablar del curso de observación y entrevista. La primera unidad, nos toca hablar de los 3 pasos que hay en la primera unidad y vamos a empezar. Definición de conducta, definición de observación. Es la conducta humana que se presenta en alguna situación entre el individuo y el evaluador. Es un planteamiento fundamental. Elemento científico donde se recopila toda la información y evaluación psicológica. ¿Qué es observar? Como lo señala Fiske en 1978, existen diferentes formas de enfocar el concepto en la unidad de observación donde se pretende evaluar personas no como objeto, sino como manifestaciones conductuales continuas del comportamiento. Para ello tenemos los atributos, las conductas, interacciones y producto de conductas. ¿Qué medir en la unidad? Ocurrencias, orden, frecuencia, duración. ¿Qué observar? ¿Con qué observar? Registro narrativo, escala de operación, protocolo de observación-conducta, código o sistema de categorías, registro de productos de conductas, procedimientos narrativos de registro. ¿Dónde observar? El objetivo principal del método observacional es recoger los datos sobre la conducta, el lugar habitual donde esto ocurre. Angora, 1978-1971. Clases de observación. Encontramos la observación precientífica, la observación global, la observación experimental, la observación no participante, la observación participante. La entrevista como técnica de evaluación. La entrevista es una reunión y un proceso narrativo que involucra diferentes aspectos de comunicación, más allá de hablar, escuchar, postura de expresión facial, donde se da una conversación entre el entrevistado y primer realizado del análisis detalle información, observando la lectura del lenguaje corporal. Clasificación de las entrevistas. Por grado de estructuración. Semiestructurada, libre, en función de la edad del entrevistado. Hay entrevistas para niños, hay entrevistas para adolescentes, hay entrevistas para adultos y para adulto mayor. Por la finalidad, entrevista diagnóstica, entrevista de orientación vocacional, entrevista terapéutica o de consejo, entrevista consultiva. Función temporalidad de proceso, entrevista bibliográfica o analítica, entrevista de evaluación, entrevista de alta clínica. El arte de la entrevista. Preguntas abiertas, preguntas de aclaración, preguntas urgentes, preguntas proyectivas, preguntas reflejo, preguntas situacionales. La segunda parte vemos la observación y la entrevista psicológica en el contexto. La entrevista psicológica en el ámbito de la evaluación y diagnóstico es importante buscar la conceptualización del problema, el cual es instrumento utilizado para la entrevista. Procesos de evaluación, análisis del caso, organización e información de los resultados, planeación de la intervención, valoración y seguimiento. El principal objetivo de la entrevista psicológica en contexto clínico es un análisis descriptivo, análisis funcional y diagnóstico